El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes. No soy yo quien para que entres bajo mi techo, por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene, y a mi criado haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía dijo: os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en Cristo, al escuchar el Evangelio, nos encontramos con un milagro de Jesús, la curación del criado del centurión. Llama mucho la atención cómo no solamente Jesús responde a la petición de este hombre, sino a la recomendación que hacen de él algunos cercanos al Señor. Merece que se lo concedas, dicen ellos, porque tiene afecto a nuestro pueblo, nos ha contraído la sinagoga. Es curioso, este centurión entonces no solamente es un hombre necesitado, también es alguien que hace el bien con los suyos, con los que no son de su pueblo, incluso con la fe de los judíos. Finalmente el Señor se acerca a su casa. Señor, no te molestes. ¿Quién soy yo para que entres bajo mi techo? Dilo de palabra y eso bastará. La fe de este centurión es muy grande, porque le pide al Señor, pero no se lo exige como cuando se le pide a un criado, a otra persona. Este centurión sabe de que está frente a Jesús, el mismo Dios. Jesús al final, admirado, volviéndose a la gente, dice: les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Importante, hermanos, la fe de este centurión, que consigue varias cosas. Primero, esa fe le convierte en un buen ciudadano que colabora con los demás, inclusive con la fe de los que no comparten su propia nacionalidad. La fe de ese centurión que es respetuoso con Jesús y no se pone frente a su casa sin aviso, envía otros mensajeros para no perturbar al Señor. La fe que hace adelantarse a Jesús es cordial, para pedirle y suplicarle, porque basta que lo diga y eso es suficiente, es Dios, con eso quedará curado el criado. Qué importante, hermanos, ver cómo esa fe que va produciendo el centurión a un buen hombre, también vaya convirtiéndonos a cada uno de nosotros. Hay una tentación muy sutil de tratar de entender la fe como una cuestión únicamente sentimental, interior, que no repercute
en nuestra vida de todos los días. Esa no es la fe cristiana. La fe cristiana es la fe de Jesucristo, la fe practicada por los santos, una fe que influye siempre en los demás, influye en mi estado de ánimo, en las acciones que realizo, en los pensamientos que me permito, en los ideales que me proyecto. Una fe que se nota en las costumbres que tengo, en el trato cordial con los demás, en la misericordia que practico con los más necesitados. Una fe, en resumen, que se ve en las obras. Nuestra fe es una fe encarnada, queridos hermanos, y cuando es así, se vive con intensidad. Lo notan Dios y los demás y contribuye con la mejoría de nuestra comunidad. Vamos a pedirle al Señor que también nosotros podamos tener esta fe de la que Él se siente admirado cuando la ve en el centurión. Esa fe de los santos que van cambiando la historia. Todos conocemos la fe de Santa Rosa, de San Martín, compatriotas que viviendo su fe colaboraron con nuestra ciudad. ¿Cuánto más en este tiempo de enfermedad, de sufrimiento, de carencia, de crisis social, política? La fe tiene que verse en las obras. La fe debe llevarnos a apostar por la verdad, a apostar por la solidaridad, a apostar siempre por los caminos que son de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que nuestra fe crezca y se manifieste en nuestras obras, y así nos ayude a poder seguir caminando en este mundo hacia el reino de los cielos. Que así sea.